Acompaña a los periodistas y comunicadores Joel Sánchez, Inorat Mota, Yadira García, Amado Figueroa y Nadia Mejía en Charlas con, un espacio para abordar temas de actualidad. Sigue la transmisión vía streaming por 5 páginas. Charlas con, lunes, 10 de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión de Charlas. Es un gusto poder saludarles. Amigos, muy buen día. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Pues arrancando la semana y pues ¿qué tal les fue a ustedes? Muy bien, buenos días, Nadia, Joel, Yadira, Inorat. Pues una semana muy movida en cuanto a información, y desgraciadamente en Estados Unidos pues siguen las deportaciones. Donald Trump se ha empeñado en deportar a los inmigrantes, un odio tremendo hacia la migración. El gobernador de California pues ya le respondió, y pues... Pero sí han sido escenas dramáticas las que hemos visto, ¿no? En estos disturbios que se han dado, sobre todo en Los Ángeles, donde el presidente también mandó a la Guardia Nacional para tratar de mitigar esta problemática, donde hemos visto sobre todo la bandera mexicana ahí ondeando y representando toda esta defensa que se hace a la migración. ¿Cómo han visto ustedes? Pues muy tremendas, muy dramáticas, como decían las imágenes, lamentable, decían que por lo menos esta mañana alrededor de 45 detenidos de mexicanos principalmente. La verdad es que muy lamentable, y pues habrá que esperar cómo viene la guerra entre ellos, ¿no? Ahora que está con este dime y diretes, tanto él como su ex trabajador, ex colaborador, y el hombre más poderoso del mundo, pues yo creo que se va a poner muy complicada la cosa. No, se va a poner bueno, ¿no? Porque sí se dieron con todo. Pero pues repercute en aranceles, ¿no? Se enojan, y entonces aranceles, ese es el verdadero problema. Así es, pues por mi parte también buenos días, Amado, Nadia, y el Club Nacional, pues ya tenemos prácticamente conformada la nueva Corte Macro de Justicia de la Nación. Ya vimos el resultado de la elección judicial, la verdad muy pobre la participación, tal como se esperaba, al menos por mi parte, que se trató de un fracaso, pero pues ya sabemos quiénes serán esas 5 mujeres y 4 hombres que integrarán el máximo tribunal de justicia del país. También ya están definidas pues lo que será el tribunal de disciplina judicial, donde está la participación de un hidalguense, Rufino León, los tribunales en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la mayoría de las magistraturas. Vamos a estar pendientes del resultado final. Yadi, pues tenemos un invitado de lujo este lunes. Así es, ya desde cuándo estábamos ahí peleándonos con las agendas entre él y nosotros, pero finalmente está aquí con nosotros, pues, el alcalde, el presidente municipal de Vidal de la Reforma, Lalo Medicibo. Lalo, buenos días y muchas gracias. Finalmente las agendas se empataron y ya te tenemos aquí con nosotros. Y mira que no te vamos a dejar ir, hasta que nos cuentes todo lo que está pasando en este municipio, hasta hace algunos ayeres, considerado como el más grande habitado, ¿no? Ya Dino llegó un poquito antes, pero ya discutimos el tema. ¿Sí? ¿Y entonces sí o no? No, ya no. El segundo más, por eso dije, hasta hace algunos ayeres, no lo afirmé de que era el primero. Entonces, aunque no llegué al pre-programa, pues ya, aquí estamos, ¿no? Y pues yo creo que teniendo entre más número de habitantes, más problemas, más demandas y más de todo, ¿no, Lalo? Sí, es correcto. Primero agradecer la atención, y como bien lo mencionas, las agendas no nos dejaban estar aquí, pero yo encantado de la vida de venir a compartir un espacio con ustedes, con este grupo de periodistas profesionales, y además saludando a un gran auditorio que ustedes siempre tienen pendiente de su información, y con el gusto de hablarles de Vidal de la Reforma, que es nuestro pueblito, yo le llamo mi pueblo con mucho cariño, y que tiene grandes ventajas competitivas y también una problemática enorme en muchos países.
Pues empezamos con lo inmediato, lo sucedido en Tuzos y en otros puntos también del municipio. Cuéntenos cómo va. Bien, pues ya la contingencia se resolvió. Mi familia y yo vivimos en Tuzos más de 11 años, casi cuando inició la colonia. Nos tocó el primer plan de contingencia de N3. Pues sabemos lo que es sufrir una inundación de esa magnitud. Y de inmediato nos dimos desde el primer momento y llegamos al lugar. Es un lugar que por temas de corrupción, porque no tengo otra palabra para calificarlo, que se haya autorizado un fraccionamiento de esa naturaleza donde el río de las avenidas está muy por arriba de la propia colonia y que sí o sí se tiene que colapsar. Si ustedes visitan la zona donde más se inunda, el pozo de visita que está al final está muy por arriba de donde están construidas las casas y esa es la muestra más clara de que alguien no hizo su chamba o alguien más bien autorizó algo que nunca debe haberse autorizado. Las inundaciones pues se atendieron de manera inmediata porque sí o sí sabíamos que se inunda. ¿Cuál es el protocolo que tenemos ahí? Nosotros manejamos un plan, un comité de contingencias municipal que estaba, ahorita está en sesión permanente durante la temporada de lluvias. Lluvias normalmente sesionamos una vez cada mes. De manera inmediata se activaron los protocolos. ¿Cuál es el protocolo en Tuzos? Llega una bomba que nos coloca ahí Casim de manera... viene la bomba solamente durante las contingencias y después la retiran. Hay que hacer aquí una anotación. Cuando nosotros vivíamos en Tuzos se tenía una bomba permanente, ¿no? Una de gran capacidad que estaba con caseta, con vigilancia y que en otra época pues se la robaron. Literal se robaron. Y se denunció el robo. Yo Sí, recuerdo que se tenía la identificadas a las personas que se las llevaron. Yo fui el que abrió la carpeta de investigación junto con otros vecinos de la comunidad. Se llevaron la bomba con personal de Casim de ese entonces, en camionetas de Casim. Supimos dónde la vendieron, en cuánto ¿Qué la vendieron. administración era de Casim? En la pasada administración estaba de todavía titular sanjuanero. Así es, en ese entonces. Y pues prácticamente le dispararon en un pie a la colonia, porque llevarse la bomba, que era el salvavidas de la colonia, pues nos deja en estado de indefensión. Y ahora dependemos de una bomba transitoria que tiene que llegar a tiempo para poder lograr resolver una contingencia. ¿Qué pasó en Tuzos? Pues normalmente se empieza a anegar el agua en una de las calles principales y se rebombea el agua al Cárcamo y del Cárcamo se rebombea al río de las Avenidas. En esta ocasión colapsa el Cárcamo, colapsa uno de los canales de los ejidatarios que va en una de las paralelas al fraccionamiento. Entonces lo que hizo fue recircular el agua. Pero se abrió porque los comentarios entre los vecinos era que se habían abierto las compuertas. ¿Se abrieron o colapsó? No, colapsó. Fue un colapso completamente del porque además de que recuerda la cantidad de agua que llovió. Sí. Pues ese día fue impresionante. ¿Y qué crees? Que en Tuzos no nos llovió tanto. Nosotros el problema que tenemos es que las escorrentías que bajan desde Pachuca, en ese entonces también llovió muy fuerte Real del Monte, y nosotros tenemos parte de la montaña. La zona sur es una zona muy montañosa y todo recarga en la zona norte. Pues esa zona era la cuenca, era una cuenca que en algún momento se utilizó para los ejidatarios. Y pues todo nos colapsa ahí, se colapsa el dren, se colapsa el Cárcamo y ya no había manera de contener la inundación. Entonces nos dimos a la tarea la siguiente fase, que era el poder desalojar a las familias, que en un principio no alcanzaban a entender el por qué tenían que desalojar, pero de manera inmediata tratamos de sacar a la mayor cantidad de personas. Con ayuda del ejército, llegó a Seguridad Pública Estatal, de manera inmediata el gobernador tuvo comunicación conmigo para ver de qué manera se sumaba. También mandaron personal del gobierno del estado, protección civil, en fin, se hizo un trabajo muy coordinado entre todas las áreas relacionadas con este tipo de contingencias y afortunadamente no tenemos ninguna pérdida humana que lamentar o alguna lesión grave que hoy nos estuviera dando como resultado que tuviéramos que estar lamentando una situación así, ¿no? Se logró contener, insisto, en tiempo récord logramos la fase 2, que fue el desahogo del agua. Se tuvo que poner un material específico de tierra y de arena para poder conectar las bombas de manera directa al río de las Avenidas y meter 3 bombas de desalojo para que al día siguiente ya estuviéramos nosotros en la fase 3, que es limpieza y desinfección de todas las calles. Con todo el personal de la administración estuvimos barriendo
yendo, limpiando casa por casa, tocando puertas, repartiendo cloro, en fin, todo lo que se tiene que hacer en una contingencia de esta naturaleza, ayudando a la gente a desalojar sus casas, a sacar sus muebles, en fin, a lavar sus cisternas, todo lo que se tiene que hacer. Y ya en la última etapa, ya nada más entró desde el principio DIF estatal con DIF municipal en materia de poner los albergues. La señora Eda Vite de manera muy rápida, ya tienen habilitados albergues, pero la verdad están en excelentes condiciones. Nosotros habilitamos uno que era con la ventaja que tenías pet friendly, porque muchas familias no querían desalojar sus casas por sus perritos, sus animalitos de compañía. Acá lo recibimos. Y después ya que limpiamos, lavamos y demás, ya una vez que había pasado la brigada médica, continuamos con brigadas médicas y el reparto de despensas en las casas por el tema de los alimentos. Independientemente que siempre pusimos 2 puntos de alimentación, de alimentos calientes, supervisados por COPICE, para que no tuviéramos ningún problema en temas de salud pública. Así es como... Viene ahorita todavía la temporada fuerte de lluvias. ¿Hay riesgo nuevamente, antes de que hagan estas obras de mitigación, hay riesgo de nuevas inundaciones? Sí, el riesgo persiste, aunque se puso ya una barrera de contención, porque tradicionalmente se ha inundado. Eso sí o sí, el riesgo de la inundación persiste. Lo que nosotros ya establecimos de manera coordinada con CACIM es que las bombas estén de manera inmediata, porque te hablo que en media hora, en esa contingencia, el agua ya había subido más de 1 metro, en esa zona específicamente, fue muy rápido. Y ya eso lo tenemos muy bien platicado con Juan Ebel de CACIM, a quien también le agradecemos mucho su participación, para que no tengamos ya ningún retraso en los tiempos y estemos muy bien coordinados, para que si nos vuelve a llover de manera como llovió o en una secuencia menor, pues ya las afectaciones sean mucho menores a las que... Presidente, pero ¿hay alguna idea ¿De qué puedan hacer ya para que esto no ocurra, o de plano no hay solución en esta parte de la ciudad, ¿no? Porque pues bien lo dices, ¿no? Cada que llueve les va a ocurrir lo mismo, quizá los vecinos ya lo saben, pero imagínate estar viviendo con esta incertidumbre, ¿no? Decir, bueno, si llueve mucho, la voy a pasar mal, puedo perder mis bienes o ir más allá con tragedias humanas. Entonces, ¿ya se tiene algún plan establecido para que se pueda resolver de fondo, o cómo está el asunto? Justo hace unos días, la semana pasada, tuvimos reunión con el secretario Alejandro Sánchez de CIPUS para presentar nuestra propuesta. Hay varias propuestas técnicas en la mesa que se están evaluando, no nada más en temas técnicos, sino también en temas económicos, porque son inversiones muy grandes que se tienen que hacer. Una de ellas es el poner una batería de cárcamos que pudieran darle salida al rebombeo. Otra es la que se puso en la mesa y habíamos presentado la solicitud para la pavimentación completa del río de las Avenidas, que dé salida desde donde está ahorita en Los Tuzos hasta las Torres, pero se levante un muro más alto y que podríamos tener ahí contención de caso de un posible desbordamiento del río de las Avenidas también se dé. Pero la que más ahorita ha tenido aceptación es la de la batería del rebombeo, porque hay otra que es el poder establecer ahí un pozo de absorción, que no creo que sea suficiente. Yo creo que tiene que ser 2 o 3 pozos de absorción, que también son inversiones muy, muy grandes, que se están evaluando, pero ya están en la mesa. Y hoy justo con la llegada del tren, es parte de la batería de drenes, porque no solamente se trata de resolver el asunto en Tuzos. ¿Cuál es el problema que nosotros identificamos desde un principio? Y tenemos un estudio muy bien mapeado de todo el municipio, de que nunca hicieron una red de drenes. Los fraccionamientos se construyeron de manera regular en todos lados. Entonces hoy toda el agua se anega en un mismo lugar. Si hubiesen desde un principio planeado la ciudad, cada fraccionamiento tendría su drenaje sanitario, su drenaje pluvial, y el destino del drenaje pluvial debe tener una característica muy, muy particular. Hoy no, hoy se une todo el agua y se escurre, viene un mapa muy bien marcado de cómo nos empezamos a inundar, y hasta que llega a las zonas más caóticas. Justo anunciamos una inversión de más de 27 millones de pesos, histórica, porque nosotros tenemos 21.5 millones de pesos de inversión en obra pública al año. Y esta sola obra nos va a costar 27 millones de pesos en un dren para la zona de Chavarría. Esa es una primera etapa de la red de drenes que vamos a construir. Posteriormente habrá que conectar Chavarría con San Fernando dar salida a todo el agua, para que de ahí nada más empiece a despejar un poquito. Necesitamos dren en Carbonera, necesitamos dren en Chavarría, necesitamos drenes en todos lados del municipio,
que no se tienen. Y hoy esa batería de drenes disminuiría muchísimo el agua que llega ahí, aunado a que muchas de las escurrentías también nos llegan de Pachuca. En Saucillo también. Lo que Sí, comentaba claro. ya en algún momento, presidente, los lugares donde sí hay estos drenes, finalmente no tienen un cauce, entonces terminan literal en la calle y quedan destruidas, lo que pasó justo en el Saucillo, terminando, así es. En el caso de los usos, lo que señalan, que todavía el día de ayer estaban esperando la apertura de una compuerta que se ha convertido en un tapón y además en un foco de infección ahí donde se queda anegada el agua. ¿Se va a retirar? ¿Qué va a pasar con ese? La parte de atrás, Tuzos colinda con áreas agrícolas. Primero llegaron los agricultores y después llegaron las casas. Los agricultores también tienen su derecho a manejar sus aguas, ya se tiene plática con la Conagua, con el delegado de la Conagua, porque ellos manejan de acuerdo a sus épocas de siembra la apertura o cierre de sus compuertas, porque lo de menos es abrir e inundar sus terrenos, pero la pérdida de sus cosechas también ellos tienen sus derechos que, insisto, adquirieron mucho antes de que llegaran las viviendas. El asunto está en que se manejen de manera muy bien coordinada cuándo abrir y cuándo cerrar las compuertas para evitar precisamente contingencias. Eso es lo que está viendo con la Conagua. En el caso de La Providencia y San Cristóbal, hay vecinos que dicen que no han recibido la suficiente ayuda o asistencia, aseguran que hay deslaves en un cerro, que, bueno, la situación del bulevar. ¿Qué se está haciendo en ese sector? Deslaves como tal no tenemos reportados en San Cristóbal ni en Providencia. Pues Providencia tiene toda una historia. Ese fraccionamiento en principio se compró por parte del gobierno del estado para hacer el parque industrial hace muchos años, en época, me parece que fue de Manuel Ángel Núñez, si no me equivoco por ahí. Posteriormente ya no se hizo el parque, se dejó en el olvido, se empezaron a llegar las primeras casas, se los dieron los pies de casas a los policías. Hoy tenemos más de 20,000 personas viviendo solamente en Providencia, más aparte de San Cristóbal y toda la zona del cerro que ya prácticamente está invadiendo y que va a dar hasta la parte trasera uniendo con Pachuquí, un bulevar que nos va a unir, que estamos también proyectando para desahogar todo el acceso ahí a Providencia. Y el problema de Providencia vuelve a ser un problema histórico, que el drenaje que metieron no es para la capacidad de tantos habitantes que se tienen ahí, por eso se colapsa. Y no tenemos drenes. Ahorita nosotros ya construimos un dren en la avenida principal que va a minimizar un poco el tema de las inundaciones. No lo resuelve por completo porque necesitamos, insisto, la batería de drenes por todos lados. Hay una planta de tratamiento en la parte posterior donde están las avenidas de las Santas, ya son las últimas calles de Providencia, de Casín, donde ya se está trabajando para la recirculación de las aguas, el tratamiento de las aguas negras que pudiera tener ese destino final. Sin embargo, hoy vas a Providencia y nuestras calles están en su mayoría colapsadas, pues porque no se ha tenido históricamente la capacidad de haber hecho una proyección muy buena en ese fraccionamiento, como en muchos otros del municipio. Tenemos unas llamadas, permíteme, Dino. Señor López, usted siempre trabajando, gracias por su apoyo. Juan Islas, el apoyo del presidente Lalo Menésigo fue fundamental en la inundación de los cursos. Israel Pérez, una pregunta, presidente, ¿cuándo va a empezar a arreglar la calle del Saucillo por Plaza Q? Esa calle, la 18 de marzo, yo supongo que se refieren a esa. Tenemos muchas calles en el Saucillo que tenemos que arreglar, muchas. Pero la 18 de marzo es la que baja de Plaza Q y justo da la vuelta hasta Saucillo y en la parte de hasta abajo nos colapsa, y ese siempre ha sido un problema. No podemos, y ya lo hemos anunciado en redes sociales y en medios de comunicación, nosotros no podemos invertir en infraestructura en esa calle específicamente porque pasan ductería de Pemex. Ya se inició el trámite con Pemex para que nos puedan auxiliar en dar la autorización, porque es una obra hidráulica muy, muy grande. Como bien lo menciona el vecino, desde Plaza Q se tiene que hacer toda la redistribución, no solamente es pavimentar, se tiene que meter todo el tema hidráulico, las conexiones sanitarias, las conexiones de agua potable y darle salida a toda esa calle hasta tener muy bien sustentado ese proyecto. Es un proyecto muy grande. Lo que hicimos nosotros fue meter ahorita maquinaria en esa zona para poder estabilizar los terrenos. Sí o sí, en la siguiente lluvia vamos a tener que volver a meter maquinaria
porque no podemos nosotros hacer una inversión en esa zona, ni tendríamos parte de la capacidad económica hoy, tendría que ser compartida para poderlo resolver como debe de ser. Entonces, así se está atendiendo. Impresionante, justamente esa calle, en estas lluvias, totalmente destruida. Y tendría que ser coordinación, tendría que ser que Pemex dé los permisos, o qué está pasando ahí. Sí, pero primero nosotros no podríamos, aunque tuviésemos el recurso, no podríamos invertir si no tenemos autorización de Pemex. Eso sí o sí. Desde casi el inicio de la gestión se metió el oficio. ¿Qué tan profundo están los ductos o por qué? Por normativa, por donde pasa un ducto de Pemex que se encuentre activo, sí o sí se requiere la autorización, se hace un estudio de mecánica de suelos para ver el asunto hidráulico, hídrico y demás que se va a invertir. Nosotros tendremos que presentar un proyecto en base a la mecánica, porque el peso que va a soportar la pavimentación en ese caso y las perforaciones que se tienen que hacer para toda la obra hidráulica debe de ir coordinada con Pemex. Imagínate tú que nosotros metiéramos a invertir ahí o abrir, se daña un ducto y se provoca una desgracia mayor. Ellos tienen que mandar a su equipo de ingeniería para hacer todo un estudio y ya nos irían marcando la ruta, por dónde sí, por dónde no, qué tipo de material, qué tipo de peso y también la regulación del transporte posterior. Pesos y materiales, todo te lo indica. Claro, Sí, de hecho, ahí ya hubo en algún momento una fuga con explosión en esa zona. Es correcto, hace años hubo una evacuación ahí. Es una calle tan importante que cuando estaban haciendo las obras del Colosio, la gente lo tomó como vía alterna. Sí. Elías Ayala, perdón. Presidente municipal urge alumbrado público en Paseos de Chavarría. Fue promesa de campaña. En Paseos de Chavarría hemos puesto más de 350 luminarias desde el inicio de la administración, un hecho histórico. Nos falta meter en Chavarría por lo menos 2,000 luminarias más. O sea, sí es un proceso, pero hablando solamente de Chavarría. ¿Cuánto implica en dinero? Porque depende. Porque hay lugares, en algunas privadas, donde las fraccionadoras o los fraccionadores metieron un tipo de luminaria que se ve muy bonita, que son faroles que van hacia la parte de arriba, pero el reestructurarlo significa cambiar toda la infraestructura. No nada más es llegar, quitarle el foco y poner focos nuevos. No se podría, tendríamos que estar haciendo el reemplazo. Así se ha ido haciendo en algunas zonas. Pero, insisto, se ha dicho una inversión histórica, sobre todo en Chavarría, en materia de luminarias, y ya se está trabajando con nuevas tecnologías que nos están presentando para poder hacer el reemplazo en esas áreas que tenemos luminaria distinta a la que normalmente se coloca. ¿Hay fraccionamientos que no están aún recepcionados? San Fernando y Muchos. Más o menos una... Han de ser como unos 30, 35 fraccionamientos. ¿Y eso qué implica entonces? Pues es un proceso jurídico. Desde que estábamos en la Subsecretaría de Gobierno, en el Gobierno del Estado, el secretario Guillermo Olivares Reina estableció una comisión para la recepción de predios y fraccionamientos irregulares. Es un proceso jurídico que se tiene que llevar a cabo por las y los vecinos de cada fraccionamiento, donde tienen que conformar una asociación civil, que esa es la parte más importante y la más difícil, que nuestros vecinos y los compañeros ahí de nuestra comunidad se pongan de acuerdo para ver quién preside la asociación, porque adquiere los derechos y las obligaciones como si fuera la constructora. No quiere decir que le vayamos a ese vecino a cargar la pila y decir a la constructora dejó de hacer ABCD, ahora tú lo tienes que pagar. No, se tiene que hacer un proceso jurídico. Nosotros ofrecemos todo el acompañamiento para que no tengan que invertir ni gastar absolutamente nada. Se hace de manera coordinada con SEBI, del Gobierno del Estado, nosotros como Ayuntamiento, la Secretaría de Gobierno, se tiene que hacer todo el proceso. Y el juicio se lleva ante un juzgado normal. A nosotros, ahora sí que literal tiene que demandarle al Gobierno del Estado en algunos casos o al Gobierno municipal la entrega-recepción de ese fraccionamiento. Pero mi pregunta iba más enfocada a qué obligaciones tendrían ustedes que cumplir en esos sitios. Servicios. Sí, claro, una vez es como decía yo pero sin recepción no están obligados. No, porque nosotros invertimos, más bien, si nosotros gastamos un peso en alguna pavimentación, en un fraccionamiento que no esté recepcionado, es un delito, porque es desviación de recursos. Es lo que le decíamos a las personas, no es que no queramos. ¿No lo tendrían que hacer las constructoras?
Sí, el gran problema es que las constructoras, ¿cuál fue el gran negocio de las constructoras muchos años en Mineral de la Reforma? Que llegaban, normalmente cuando compras una casa, te venden un proyecto y lo primero que venden es el pórtico, la entrada, por eso que se vea bonito, y las áreas de donación que va a tener. Estos son los servicios, la pista de correr, la escuelita, el hospital, en fin, te enamoran de esa manera, te muestran la casa, ahora sí que la casa muestra, compras la propiedad, ¿y qué pasó con esos fraccionadores? Y una vez que ven recuperado su inversión, para ellos era más fácil desaparecer la constructora, legalmente declararse en quiebra, ¿y a quién le demandas? ¿Eso sucedió? Sí, hay muchos. O sea, no hay ninguna constructora a la que en este momento se le pueda fincar alguna responsabilidad. Hay algunas y lo estamos haciendo. Es el caso de San Fernando, San donde Fernando. incluso áreas de donación o que prometían aquí un bosque urbano, ya lo están haciendo otro fraccionamiento. Entonces, ¿cuántas constructoras tienen en esta situación? Son, si no me equivoco, 32. ¿A las que van a demandar? Es que ahí el proceso legal que nosotros tendríamos que hacer como municipio escapa de nuestras manos, porque damos acompañamiento a los vecinos. A quienes defraudaron fue a los vecinos, no al municipio. Entonces, por eso es que este juicio se tiene Al que municipio llevar a cabo. nada más lo embarcaron, Así por es, decirlo así. es Son correcto. muchos casos, ¿no? También tenemos un ejemplo claro, Bosques del Peñar. O sea, es algo que también dicen, bueno, que se murió el constructor, pero si se murió, no se murió, o se fue, o dónde está, ¿no? La verdad es que es una situación sumamente complicada. Yo quisiera regresar nuevamente al tema de las inundaciones, presidente, porque además, si bien lo dicen, son muchos puntos los que con estas lluvias hubo, pues, muchos problemas, ¿no? Caso concreto también frente a la 11 de julio, donde es un punto limítrofe, ¿no? Entonces está entre Pachuca y Mineral de la Reforma, se desbordó el río que está atrás, el que lleva también hacia Colosio, y también provocó muchas desgracias. Ese por un lado. Y por otro lado, el tema de cada que llueve ocurre lo mismo en la avenida San Judas Tadeo, a un costado de Carboneras, ¿no? Que entonces ya es imposible transitar, uno le mide de sí, paso, no paso, no paso. Y los que se atreven a pasar, los carros se quedan inundados, ¿no? Entonces, en estas dos situaciones, ¿qué pasa, presidente? Pues es lo mismo. Ahí donde mencionas tú, en los límites con la universidad, tenemos una calle que se llama Betunia. Es de las más... Esa afortunadamente en esa menciones que se inunda, no hay una población directamente afectada porque no tenemos muchas viviendas. En la calle que está atrás, Betunia, ahí sí el agua nos llega a subir. En la inundación pasada de septiembre, justo íbamos entrando nosotros, nos subió 1,5 metros más o menos de agua en esa zona calle. Y volvemos al mismo tema, que necesitamos hacer una red de drenes para poder dar salida a ese tipo de situaciones, porque pues es por simple lógica. Si tú haces una avenida y metes como dijeron los albañiles, metes el hilo para medir si estás a nivel o no, pues sabes si puedes construir o no, a pesar de que están en esa calle hay una cuneta, que es la que sí nos inunda a un lado de la universidad, que quien construyó en su momento, pues, fácilmente lo pudo haber resuelto desde un inicio, pero no se hizo. Ahora nos toca a nosotros resolver y es parte del proyecto que estamos presentando. Ya tenemos muy bien mapeado toda la estructura de drenes a nivel municipal, que se presentó con el gobierno del estado, con el gobierno de Menchaca, y también lo estamos haciendo con el gobierno federal. ¿Y es a corto plazo estos proyectos? No creo. Estaríamos mintiendo y engañando a la población si les decimos se va a resolver de manera inmediata. No, cada uno lleva su curso porque requiere de un estudio muy especializado. Vuelvo al caso Chavarría, que ahí fueron 27 millones de pesos, que rebasan por mucho la inversión que nosotros pudimos hacer. Solo nosotros vamos a meter casi la mitad con recursos propios. Hacerlo en todo el municipio sería prácticamente imposible para hacerlo nosotros. Sin embargo, con la ayuda del gobernador y con la ayuda del gobierno federal y ahora con las obras de mitigación que podemos estar gestionando con la inversión que se va a hacer del tren, también estamos buscando recursos por todos lados. Cuéntanos. Por todos lados. Eso dice que es Interesante. Sí, pues es un proyecto que aterriza Pachuca Mineral de la Reforma, que pues va a traer muchos beneficios y también una problemática importante, porque vienen más de lo que hablaban en la última cifra en trabajadores para construir una obra de 1 año y medio, 8 meses, que es la proyección que se está teniendo. Llegan a Mineral de la Reforma más de 7,000 trabajadores en una primera etapa, pero la idea es que lleguen
casi 15,000, 20,000 trabajadores en campamentos que van a estar trabajando a tambor batiente. Pero ¿qué trae esto como problemática? Pues una inseguridad, tenemos problemas pues de prostitución y demás, de drogas, etcétera, que tenemos que estar previniendo. Por eso estamos nosotros en un plan de seguridad estratégico con las áreas conurbadas, que es Pachuca, Tizayuca, Zapotlán, Villa Tzontepec, para ir cuidando todos estos aspectos y que lejos de verlo como un daño lo vemos como un beneficio. Ahora, la llegada del tren va a facilitar mucho el tema del transporte. Hoy llegar a Ciudad de México va a ser muy fácil, muy rápido. La parte más beneficiada, nosotros lo vemos que es la parte de Mineral de la Reforma, porque la gente que utilizará el transporte vive del lado, la gran mayoría vive del lado del Mineral de la Reforma, Providencia, Chavarría, Rinconada de Los Ángeles, toda esa zona es gente que viaja a la Ciudad de México de manera constante, por eso creo que va a ser un beneficio muy grande, porque la movilidad, el reducir los tiempos de movilidad, permite tener mayor tiempo para las familias que puedan estar en paz, que puedan estar con su propio. ¿Cuándo empiezan los trabajos? Ya empezaron. ¿Ya? Los trabajos ya empezaron en algunas zonas donde no se tiene hoy el asunto de los derechos de vía resuelto, ya empezaron a trabajar. En esa zona específica se está trabajando porque hay que mudar varias empresas, no nada más es llegar y limpiar el terreno y empezar a meter maquinaria, sino que se tiene que hacer toda una ruta jurídica, una ruta social. Afortunadamente no tenemos colonias afectadas o que tengan que desalojar esas áreas, sino más bien son zonas de empresas o zonas de particulares que ese tema no lo vemos nosotros. Ese lo ve de manera directa el gobierno federal coordinado con el gobierno del estado. Nosotros solo como municipio damos la información que se nos va requiriendo en temas prediales o en temas de mediciones, etcétera, para poder ayudar. Presidente, yo te quisiera preguntar, ¿te llegaste a imaginar cuando estabas haciendo campaña como candidato para la presidencia de Mineral de la Reforma la cantidad de problemas que ibas a enfrentar? Y te lo pregunto porque desde que inició tu administración ha habido un ataque constante en medios de comunicación. Un día te pegan y al otro día peor y así consecutivamente. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué está pasando, presidente? Tenemos muchos fans destacados en redes sociales y demás. Sí, pues llevamos caminando el pueblo para poder llegar a esta posición más de 15 años. Hemos recorrido todos los pueblos, comunidades y barrios que tiene el municipio, conocemos perfectamente bien cuál es la problemática, o sea, no es ajena a nosotros. Desafortunadamente hay personas que les duele perder sus privilegios y que hoy nosotros estemos metiendo orden en todas las áreas. Y cuando tú llegas a meter orden, desde la persona que te atiende en la entrada, desde la persona que barre, desde la persona que está dentro de un sindicato, etcétera, nosotros les pedimos que hagan lo que dice la ley, nada más. Si tú cumples, es algo que decíamos muy recurrente en campaña. Si los presidentes municipales y las presidentas municipales que ha tenido el municipio, y todos, solamente se hubieran limitado a lo que dice la ley, no tendríamos la problemática que tenemos. Sí, ya veíamos venir esta problemática tan grande, pero también es un reto muy importante porque si logramos nosotros resolver en su mayoría los problemas que tiene el municipio de la mano con el pueblo, creo que va a ser una gran ventaja histórica que nunca se ha hecho en el municipio. Al contrario, casi todos los últimos presidentes que han salido, pues no han salido muy bien, que digamos. Eso es grave, es lamentable. Desde que nosotros llegamos a la administración, juntando al equipo de trabajo, les dije, a ver, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tienes que hacer como funcionario público es pensar en tu entrega-recepción. Eso es lo primero que tienes que hacer. No nada más en temas administrativos, de entregar buenas cuentas y entregarlo todo bien, sino en temas de desarrollo en cuanto a tu comunidad, en cuanto a tu trabajo, lo que hayas desempeñado. Si tú logras hacer que la comunidad tenga esa ventaja de verte ahora como una administración nueva que vino a meter orden, cuesta trabajo, si los logros no se ven de inmediato, no, porque pues fueron muchos años que se tuvo un abandono del pueblo y que hoy quererlo resolver en menos de un año es complejo. Sin embargo, hemos hecho grandes acciones. Pero un punto importante, entrega-recepción. Sí.
pese a que ya pasaron algunos meses, pues ahí está a vista de todos el tema de la entrega de la anterior administración a la tuya. Sí. ¿Cómo va el tema? Porque de repente vemos que pues sí, ya llevan avances importantes algunos otros exfuncionarios, algunos presos ya, y acá decimos, bueno, o sea, sí hubo desvío o no. Presentaron ustedes una serie de denuncias. O sea, ¿quieres saber si va a haber prisión o no va a haber prisión, Joel, o qué? Eso no nos toca a nosotros resolverlo. Las áreas jurídicamente responsables, sí, claro, nosotros tenemos que cumplir con nuestra obligación. ¿Pero de cuánto estamos hablando en esta entrega-recepción? Pues van saliendo, durante la marcha van saliendo. Y hasta ahorita, más o en el primer rubro que sacó la Auditoría Superior, que no lo somos nosotros, fue arriba de 20 millones de pesos, que se van acumulando todavía más. Acabamos de terminar ahorita el proceso de auditoría. Nos auditaron todo el año pasado. A nosotros solamente nos tocó septiembre, diciembre. No nos han entregado oficialmente resultados de la misma auditoría. Sin embargo, debo entender por el propio ejercicio que se va haciendo, que va a haber observaciones importantes. Se siguen haciendo observaciones, se van a seguir haciendo observaciones importantes a las administraciones anteriores. Y que bueno, pues insisto, a nosotros no nos toca, no somos juzgadores, solo tendremos que aportar los elementos administrativos que se nos van pidiendo para que ya las instancias correspondientes vayan resolviendo jurídicamente lo que corresponda. ¿Pero de qué se ha encontrado? Se ha encontrado, o más bien, no se encontró lo que tenía que estar. Sí, exactamente. Se llevaron hasta los muebles ahí de la alcaldía. En muchos casos sí, y eso nos dio como resultado que tuviéramos graves problemas al inicio. Uno de ellos, por ejemplo, la basura. El tema de los camiones, prácticamente necesitamos entre 28 y 30 camiones para poder trabajar de manera correcta la recolección, y nos entregaron 8 camiones, 9 camiones. Incluso literalmente para la basura. Sí, bueno, funcionando, el resto no. Los hemos ido nosotros recuperando, hemos ido arreglando el parque vehicular para poder dar ahorita servicio. Estamos saliendo diario entre 16 y 18 camiones. Se está sacando próximamente a licitación pública el contrato para poder hacer el arrendamiento de otros camiones. Porque ahí entra el tema, ¿por qué no los compras y por qué los arrendas? Porque podríamos comprar solamente 2 camiones o 3 este año y no resolveríamos la problemática. ¿Los tuviste que rentar? Sí, así es. Pero terminan pagando más a la larga. No, depende cómo lo veas. Las empresas hoy prefieren el arrendamiento que la compra de las unidades. Es un arrendamiento, depende de tu contrato, pero el arrendamiento tiene que ver con que la propia empresa cubra el seguro, te cambie el vehículo si se daña de manera inmediata, tengan el servicio cubierto, en fin, el desgaste lo lleva la empresa, y al final tienen la opción de compra de la propia unidad, si es que así lo requieras, a un costo mucho menor del que hubieras tenido que hacer. Si nosotros compráramos las unidades para recolección de basura, tendríamos que comprar 14, 20, serían como 9 camiones aproximadamente de recolección de basura, entre 9 y 10, para poder tener medianamente un parque vehicular, pues nosotros tendríamos que repararlos. Y cada camión, dependiendo a las yardas de la capacidad que tengan, pues anda entre los 5 o 6 millones de pesos cada camión. Dependiendo la marca, el modelo, etcétera, no tendríamos la capacidad económica para poder hacer una inversión tan grande. Pero los arrendamientos siempre se han prestado justo a la opacidad, a la gente diga, hay desviación de recursos, a que al final sí salen más caros. Recordamos todos el caso de las luminarias de Pachuca. Entonces, ¿cómo aclararle a la ciudadanía? A lo mejor no puedo comprar los 14, pero mientras compro 2 y arrendo 12. Entonces, una situación donde la ciudadanía se sienta incluida incluso en estos temas. Se va haciendo, y de hecho eso es lo que vamos a hacer. O sea, no quiere decir que todo el parque vehicular se vaya a arrendar. No. Lo tendremos que ir resolviendo justo de esa manera como tú lo mencionas. Pero hoy comprar las unidades que se requieren en el volumen, no tendríamos la capacidad económica para hacerlo bajo ninguna circunstancia. No sé, porque tendría que ir haciendo compras, como bien lo mencionas, de 2 camiones, un camión. En la administración anterior nos dejaron 2 camiones aparentemente nuevos que se recepcionaron, que hoy están observados.
través de la entrega y recepción, porque fueron camiones reconstruidos que se hicieron pasar por nuevos. Entonces, ya se hizo un peritaje por cada uno de los camiones. Y obviamente hay carpetas de investigación por eso. Sí, claro, está observado el tema, pues porque, insisto, fueron camiones que se entregaron como nuevos y que lo que hicieron fue reconstruirlo, los camiones, y así en el contrato, es como si se hubieran vendido por partes. Así vienen los contratos, pero ya es un tema que no nos toca. Y aquí creo que también deben de cuidar mucho el tema de las licitaciones, ¿no? Porque también era una observación y que se daba en medios de comunicación, en redes sociales, de decir, ¿cuánto se está pagando por la renta de carros, de camiones en el municipio de Mineral de la Reforma? Entonces yo creo que ahí es un tema de claridad con las licitaciones y decir, bueno, aquí está la claridad, esto es lo que cuesta arrendarlos. De hecho, las licitaciones son públicas, se hacen en una plataforma nacional. Tenemos la información estatal, están en todas las licitaciones que se hacen en Mineral de la Reforma, está presente la Contraloría del Estado, estamos presentes nosotros, están presentes regidoras, regidores, de oposición o no, quien quiera estar, porque son abiertas completamente. Y hoy presumo de verdad que fuimos de los pocos municipios que tuvimos un reconocimiento por parte de la Auditoría Superior del Estado, por el buen manejo de los recursos. Estamos entre los 4 o 5 de los municipios en primer lugar por temas de transparencia en el manejo de recursos por parte de la auditoría, y el ITAI, nos dio el primer lugar justo en el tema de transparencia por el buen manejo de los recursos públicos, y eso es algo que a lo mejor la gente no lo maneja. Pues es una Bueno, no califica el manejo de los recursos públicos el INAI. El ITAI no califica. Así es, pero sí califica los procesos. La de qué tan transparente o qué tan opaco eres, pero no te dice pero bien aplicado, bien sí, ejercido. Pero la Auditoría Superior sí. Y en ese tema también la Auditoría Superior nos estamos muy bien calificados el día de hoy. Pues es decir, es una mentira que se ¿Han rentado a sobreprecio? Sí, claro, y lo pueden checar. O sea, el contrato es público y nos lo han pedido N número de personas a través del portal de... Tú puedes solicitar la información y se le ha entregado a quien ha pedido los contratos, de los propios regidores, algunos diputados, en fin, cualquier persona que pida los contratos están disponibles. Y eso lo puede hacer, pues es un tema de responsabilidad que tenemos que hacer y que es información pública. Vamos a dar paso a unas llamadas y comentarios. Liliana Robles. El presidente no se detiene, trabaja 24/7. Pedro Pelcastre, Austria. El trabajo se está haciendo en todo el municipio, se han realizado varias acciones, aún falta mucho y sin duda que iremos avanzando. Juan Peláez, un presidente con cercanía a la gente y de resultados. Benito González, excelente trabajo. Andy García, bajo su visión y liderazgo, el trabajo se seguirá viendo en Mineral de la Reforma. Miguel Ángel Grajeda Arana, el presidente Lalo Medésigo y Sam Esparza, siempre cercanos a la comunidad y haciendo un gran trabajo por Mineral de la Reforma. Mayra Flores, excelente trabajo el que está haciendo el presidente municipal. George Silva, grandes estrategias para mejoras continuas. Yari Ríos, presidente, en todo un tema lo de la calle Avenida 19 de Marzo, principalmente por el ducto de Cenagas. Son terrenos irregulares en donde siempre se está batallando y el agua siempre ha seguido su cauce. Por esa razón, y el personal para limpia de calles es insuficiente. Karina Ávila, excelente. Adriana Hidalgo, es muy satisfactorio ver que se está ocupando al mejor municipio. Franco, la realidad no se puede cambiar de un día para otro. Lo que sí se ha notado es respuesta a favor de los afectados. Hay que decirlo, está trabajando y lleva tiempo resolver los problemas. Pati Malay, pues si no se puede la pavimentación de la calle 19 de Marzo, que vea si es viable la de Palo Alto, ya que es muy necesario para nosotros que usamos esa vialidad. Presidente, son muchos problemas. Sí. ¿Qué es lo que más te quita el sueño y que digas, esto lo tengo que resolver sí o sí en mi lista de top 10 de decir, no puedes fallar? Tanto como quitarme el sueño, ¿no? Porque creo que lo que tenemos que hacer es ocuparnos de los temas. Algo que sí estamos muy enfocados desde un principio, porque trabajamos con 2 encuestadoras en la campaña, muy profesionales a nivel nacional, y siempre salía la misma necesidad, seguridad. La seguridad es un tema que desde el principio siempre estuvo en el primer lugar.
Hoy hemos implementado una estrategia de seguridad muy buena, que tarda el tiempo en resolverse. Sin embargo, hoy los compañeros andan pie tierra buscando la cercanía con la población. Nosotros lo que queremos es que la población conozca al policía y lo pueden ustedes constatar. Van negocio por negocio, casa por casa, implementamos el programa Tianguis Seguro. Acabamos de recibir una certificación nacional como la mejor policía canina del país en un municipio por el K9. Los vuelos con drones que tenemos en las distintas comunidades, la atención que se está haciendo, se va a invertir este año para poder cambiar de C2 a un C4. Vamos a modificar el vehículo que se tiene de conexión. Mira, cuando nosotros recibimos la seguridad pública, las cámaras que se supone tendrían que monitorear todo el municipio, lo único que monitoreaban era el estacionamiento de la policía. Era lo único que alcanzabas a ver. O sea, no había conexión con ninguna de las otras cámaras. Hoy, gracias a la coordinación que se tiene con el director, con el secretario Neri, tenemos visión en todas las cámaras que tenemos en el municipio, y esa migración que se va a hacer tecnológica del C2 a poder tener un C4 va a ser fabulosa, porque nos va a ayudar muchísimo. Entonces, ese es un tema que desde el inicio nosotros detectamos como uno de los más importantes que tenemos que resolver. Somos un municipio y reconocemos que tenemos grandes necesidades en el tema de violencia intrafamiliar. Existe la propia composición social que se tiene, ha dado como resultado que se tenga un problema muy grave. En unos días más vamos a lanzar una estrategia de tierra, donde nos vamos a involucrar todos los integrantes del municipio para primero hacer saber qué es violencia intrafamiliar y generar una estrategia de manera integral para irla resolviendo, porque eso es parte también que da como resultado el tema de la inseguridad. La inversión pública que se va a hacer en parques, jardines y demás, que son zonas de comunidad, aunados a la iluminación, es parte de la estrategia de seguridad. En fin, nosotros hemos alineado cada una de las acciones que tenemos para que podamos vivir en una comunidad tranquila, en una comunidad en paz. Los temas que se tienen que resolver, pues de inversiones en pavimentaciones, en drenajes, en alcantarillado, no va a haber tiempo ni recurso que nos alcance para resolverlos todos. Se hizo un estudio muy detallado que nunca se había hecho. Se requieren más de 1,000 millones de pesos para poder pavimentar todas las calles del municipio que necesitamos en Mineral del Reforma. Ni en muchas administraciones lo podríamos resolver, pero sí necesitamos vivir en un lugar seguro, en un lugar en paz, y irle dando paso a la tranquilidad, y lo demás tenemos que irlo resolviendo al paso. A ver, presidente municipal, entiendo cuáles son las limitantes del ayuntamiento en cuanto a facultades en este tema, pero no podemos ignorar lo que ocurre en el Velillo. Es una invasión armada prácticamente, un despojo de más de 247 hectáreas en agravio de alrededor de 200 familias, entiendo yo. ¿Cuál es la situación y qué está haciendo el municipio en el ámbito que le corresponde? Ese es un conflicto histórico, tiene muchos años que está ya, no nada más en el Velillo, gran parte del norte del municipio ha ido, se han ido invadiendo los predios de particulares, bosques, ugas que tenemos muy bien documentadas, y hoy el mayor conflicto se centra justo donde tú lo mencionas, en el Velillo. Se han tenido muchas reuniones entre los que participan en todo el conflicto, desde organizaciones civiles de cuidado de los bosques hasta otro tipo de organizaciones, y la última que se tuvo fue con el procurador, donde el propio procurador nos pidió al presidente Real del Monte, a nosotros como Mineral de la Reforma, estuviéramos presentes justo en la Procuraduría con parte de los integrantes del conflicto, o quienes están en el conflicto en esa zona, y la instrucción muy puntual fue: dejemos que se resuelva jurídicamente el tema. Ya no es un asunto que políticamente pueda resolver. Nosotros, pero hay hombres armados ahí, es lo que se reporta. Que nosotros lo hayamos visto, no. Que esté documentado en video, sí, hemos visto videos de gente armada de ese lugar,
Se han abierto las carpetas de investigación por los particulares que se han visto afectados en esa zona, que están por resolverse. Ya no es un tema que corresponde a nosotros. Nosotros simplemente damos acompañamiento a la Procuraduría del Estado hoy para la resolución del conflicto, porque además también entró el Tribunal Agrario. Han entrado instancias federales a dar también el cauce jurídico de esa zona, además de las áreas ambientales, porque es todo un contexto ahí donde vienen involucradas muchas áreas. Cuando estuve en la Subsecretaría de Gobierno, la propia Procuraduría de la Defensa del Medio Ambiente cerró unos terrenos, después los volvieron a abrir. Hoy hacer un peritaje ahí es complicado, en fin, pero ya son temas que, insisto, están en el área jurídica. Y a nosotros como presidentes municipales nos han pedido solamente dar acompañamiento para que se resuelva jurídicamente el tema. Híjole, se quedan yo creo que muchísimos temas aquí pendientes. A mí me gustaría comprometerte a que regreses a una entrevista más con nosotros, porque el tiempo ya se nos agotó, pero la verdad es que yo creo que no solamente quienes habitamos en el Mineral de la Reforma estamos interesados en el tema, sino finalmente mucha población, porque es un municipio, pues, en la zona metropolitana, que aunque no vivas allí, te afecta o te beneficia lo que ocurra allí. Entonces, presidente, por favor, comprométete. Ahorita vamos a ver agendas para que otra vez se quede ya pactado cuando regresas para continuar con esta charla, ¿no? Mientras tanto, yo quisiera aprovechar este momento para agradecer siempre la hospitalidad de Café Babeski. Estamos aquí en Boulevard de San Javier, siempre disfrutando de las galletitas caseras que las amo, el cafecito súper rico para despertar. Una cosa es levantarse y otra cosa es despertar, ¿no? Dicen. Pues sí necesitamos el café para ambas. Así que muchas gracias, Greg, por la hospitalidad de siempre. Y pues se nos acabó el tiempo. Presidente, último mensaje antes de irnos. Sí, rapidísimo. Hemos implementado programas como Alcalde en tu Comunidad. Ha sido fabulosa la respuesta. Lo que hacemos es llevar a cada una de las comunidades, a todo el gabinete, y estamos desde las 8 de la mañana hasta que se va la última persona, dando atención de manera directa como lo comprometimos en un principio. Y otra bien importante, invitar a la población que si algún servidor público o algún funcionario público los trata mal, no les da la atención que requieren o demás, hagan su denuncia de manera directa ahí al despacho del secretario o en la Contraloría, porque nos pagan para ser servidores públicos, recibimos un salario, lo tenemos que hacer de manera correcta, de manera atenta y de manera puntual. Y agradecerles a todas ustedes y a todos ustedes la atención que nos han dado y la invitación a este programa. De verdad, muchas gracias a todos los integrantes de tu auditorio. Un saludo y que tengan una excelente semana. Unas últimas llamadas, informes del fraccionamiento Paseas. En nuestro fraccionamiento Paseo Chavarría se robaron el cable del alumbrado público. Cuando inició su gestión se le solicitó muchas veces y no ha sido repuesto. Esperemos que haya una respuesta pronto. Ya entregamos cable y se lo volvieron a robar. Elsa Rincón, buenos días. Hace falta vigilancia en la parte de flores y árboles en Paseos de Chavarría. Hay mucho robo de cableado, falta alumbrado público. Asistí al programa Alcalde en tu Comunidad. Quedaron de darnos respuesta. Juan Islas, la transformación llegó a Mineral de la Reforma. Un presidente de resultados, Lalo Medésigo. Las vecinas y los vecinos compramos las fotos faltantes en el área de árboles y flores. Requerimiento de apoyo para obtener respuesta de su parte. Ya se envió un comité. Y pues saludos, muchos saludos de vecinos de Chavarría y de otras colonias de Mineral de la Reforma. Saludos a todos y a todas. No se preocupen, ahora sí, que ya va a regresar. nos Va a vamos. regresar el presidente con nosotros. También queremos que regrese Israel Félix. Pero lo que se llevó. Sí, claro, sí, claro. A ver, Sí, claro, lo que se llevó, por favor. Pues invítalo para que le digas. Está invitado, públicamente invitamos a Israel Félix a que regrese. Bueno, pues nos vamos. Que tengan un inicio de semana excelente, muy productiva y muy bendecida. Hasta la próxima. Bye. Saludos a todos en Mineral de la Reforma. Bye, bye. Acompaña a los periodistas y comunicadores Joel Sánchez, Inurad Mota, Yadira García, Amado Figueroa y Nadia Mejía en Charlas con, un espacio para abordar temas de actualidad. Sigue la transmisión vía streaming por 5 páginas. Charlas con, lunes, 10 de